entonces nos vamos a dedicar ahora concretamente a las tuberías forzadas. Acá hay una idea que, bueno, surge de que los canales los estudiamos en construcciones hidráulicas, las tuberías o las redes de tuberías de pequeños diámetros ustedes las analizan en ingeniería sanitaria y lo que vamos a ver en esta materia como, digamos, como exclusividad es las tuberías forzadas destinadas a la producción hidroeléctrica que tienen algunos conceptos de diseño muy particulares e inclusive suelen llevar a magnitudes muy importantes. Repasando un poquito lo que también vimos el viernes pasado, vimos que había pequeños saltos, o sea, no pequeñas centrales, quizás son centrales gigantescas como Yacyretá o Salto Grande, pero pequeños saltos con central incorporada a la presa. Y decíamos que en este caso nosotros tenemos una obra de toma con sus rejas, sus compuertas, y prácticamente no tenemos una tubería forzada, tenemos una serie de transiciones que llevan el agua hasta la turbina y luego el tubo de aspiración de la turbina, o sea, el conducto que permite la salida del agua de la turbina y ya estamos nuevamente en el curso natural. O sea que este es un caso de central incorporada a la presa, pero que no cuenta siquiera con tubería forzada. En los casos de las centrales a pie de presa, la tubería forzada se va a desarrollar con una longitud bastante reducida entre una obra de toma que tiene que estar por debajo del nivel mínimo de operación y la central hidroeléctrica que está inmediatamente aguas abajo de la presa. Esa disposición de la tubería forzada suele ser empotrada en el mismo hormigón de la presa. A veces, como es el caso de Ameguino, la tubería forzada no está incorporada al hormigón de la presa, sino que va lateralmente por uno de los estribos de la presa, en Ameguino es margen izquierda, por el estribo izquierdo, va excavada en la roca y bueno, sería como caso particular porque no pasa por dentro de la presa. Ya vamos a ver de qué manera está colocada esa tubería. En el caso de los saltos en derivación, tenemos el esquema que mostramos recién, con una longitud moderada. Tenemos el caso de la conducción en forma directa desde la presa, o sea, la tubería forzada sería saliendo directamente de la presa, y cuando las conducciones son muy largas tenemos un canal y una cámara de carga antes de la tubería forzada. O sea, este esquema admite una reducción que sería que el inicio de la tubería forzada esté directamente en la presa de derivación. Para el caso, bueno, como componentes del caso, canal o tubería de aducción, esto podría llegar a ser también una tubería, y luego la tubería forzada. El otro caso, el de salto con presa y conducción a presión, también en el caso de longitud moderada, tenemos algo así como la eliminación de todo este trozo del esquema, es decir, de la galería de aducción o el conducto de aducción y la chimenea de equilibrio, y la tubería forzada nacería en la presa de embalse. Y cuando la longitud es muy larga, se da ese esquema completo en el que hay una tubería de aducción, una chimenea de equilibrio y luego la tubería forzada. Ya vamos a ver efectivamente el porqué de todo esto. Bien. El concepto fundamental
que guía al diseño de las tuberías forzadas es el de obtener la mayor eficiencia posible, técnica y económicamente posibles. A diferencia de un sistema de provisión de agua a una ciudad, nosotros le imponemos como criterios de diseño a nuestra obra condiciones totalmente distintas. Cuando uno va a diseñar un sistema de agua para llegar a los domicilios, por ejemplo, ustedes saben que la condición que va a tener ese diseño es llegar a cada domicilio con una determinada presión, por ejemplo, 10 metros de columna de agua, de tal forma de que esa red de tuberías pueda cargar los tanques domiciliarios, pueda servir a la distribución sin ningún inconveniente. O sea, se le impone que al final de toda la red, de cada punta de la red, siempre haya tal presión mínima. En el caso de las tuberías para generación hidroeléctrica, se trata de que llegue con la máxima presión posible. Claro, eso nos llevaría a diseñar conductos de diámetros que podrían llegar a ser enormes. Bueno, claro, ¿dónde está el límite? Y bueno, siempre el límite está en lo económico. Tenemos que buscar un óptimo técnico económico. Si la conducción tiene un diámetro muy grande, su costo hará que no satisfaga las necesidades. Por más energía que genere ese aprovechamiento, no va a ser capaz de pagar adecuadamente una conducción excesivamente grande. En el extremo opuesto, si nos quedamos cortos con el diámetro y nuestra conducción tiene muchas pérdidas, gran parte de la energía disponible para generación hidroeléctrica en realidad la vamos a gastar, la vamos a estar perdiendo por fricción en la conducción y por lo tanto no la vamos a poder vender. Bien, ya vamos a ver precisamente en la próxima clase bien en detalle el dimensionamiento para llegar a lo que vamos a llamar diámetro económico y optimizar el dimensionamiento de la conducción. Una segunda cuestión tiene que ver con la estabilidad de funcionamiento que justamente hace a la necesidad y a la localización de la chimenea de equilibrio. En tercer lugar, vamos a ver qué materiales podemos utilizar para proyectar y construir tuberías forzadas. Luego veremos condiciones de implantación y disposición en el terreno de las tuberías, para seguir con algunas bases para la definición del trazado planialtimétrico de las tuberías, y ahí sí ir a la determinación del número de tuberías, espesor y diámetro, es decir, el dimensionamiento de las tuberías forzadas. Por último, veremos algo sobre elementos de operación y accesorios. Veremos en lo que nos queda de la clase de hoy los primeros puntos. Vamos a dejar con seguridad los dos últimos, el dimensionamiento y elementos de operación y accesorios. Veremos a ver si llegamos de base para la definición del trazado. Bien, esto decía que cuál es el concepto básico, ya lo hemos visto, y vamos a ver algo sobre esto de la estabilidad de funcionamiento. Resulta que cuando nosotros generamos energía, con aquella expresión que decía que la potencia era proporcional a caudal y altura, el efecto de una maniobra en el sistema hace que se modifique la potencia final que estamos generando.
a partir de una potencia inicial se va a producir una potencia final. Cuando hablamos de una maniobra, hablamos de una modificación de la potencia que entrega la central. Imaginemos una central que le presta servicio a un sistema eléctrico, baja la demanda y por lo tanto inmediatamente hay que bajar la oferta, bajar la producción de potencia. En las centrales hidroeléctricas, así como en un coche el acelerador es el que me dice dale más o dale menos potencia al motor, en una central hidroeléctrica el agua hace las veces del combustible y por lo tanto un elemento llamado distribuidor, que es el que abre y cierra el paso del agua a la entrada de la turbina, es el que permite manejar el caudal. O sea que el distribuidor de las turbinas es algo así como el acelerador de los coches. Cuando se reduce la potencia demandada por un mercado, el distribuidor ordena una reducción de caudal. Entonces produce un cierre parcial o total, llegado el caso, del flujo de agua. El cierre total sería, para que se den una idea, algo como ocurrió en estos días, creo justo, que salió de servicio el sistema interconectado. Al salir de servicio el sistema interconectado, la demanda se desconecta automáticamente del sistema y por lo tanto las centrales que estaban entregando potencia al sistema se quedan sin demanda. Es como tener el coche con el acelerador pisado bastante fuerte y de repente se produce un cambio de pendiente y entramos en una bajada. Bueno, si no levantamos el pie del acelerador, el coche se pasa de velocidad. Resulta que en las turbinas de generación hidroeléctrica, en los equipos en general de generación eléctrica, se procura mantener constante la frecuencia del sistema. Nuestro sistema es un sistema eléctrico de corriente alterna de 50 ciclos por segundo y por lo tanto la velocidad de las máquinas, de los generadores que producen esa corriente alterna, es una velocidad que debe estar fija. Entonces, volviendo al problema, si se produce una reducción de la demanda, se debe producir una reducción de la potencia entregada y por lo tanto una reducción del caudal para que la turbina no se acelere, no se embale. Bien, esa reducción del caudal en una turbina se va a reflejar en la tubería forzada de la misma forma que ustedes la han estudiado en hidráulica cuando decían se cierra el obturador. Bueno, se cierra el obturador y se produce golpe de ariete. Y el golpe de ariete se va a trasladar con la celeridad de la onda que le corresponda hasta donde encuentre un punto en que se refleje esa onda. Ustedes recordarán que, por ejemplo, se producía el cierre del obturador y partía la onda de sobrepresión por golpe de ariete hasta el embalse o el recipiente en el que teníamos el agua a superficie libre y teníamos por lo tanto como referencia la presión atmosférica. En ese punto de inicio de la tubería se refleja la onda y viene la fase 2, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando en la central hidroeléctrica entonces se produce ese cierre parcial o total del caudal, se va a producir un incremento de presión por golpe de ariete. Entonces, la potencia resultante de esa maniobra, en la maniobra es menos delta Q, la potencia resultante va a ser la potencia que había inicialmente por 1 menos delta Q sobre Q,
pero por 1 más delta H sobre H. Y esa potencia final, decíamos, debe ser menor que la potencia inicial, porque de hecho estamos bajando la entrega de potencia. Entonces, este factor 1 menos delta Q sobre Q debe pesar mucho más que 1 menos delta H sobre H. De lo contrario, si yo cierro caudal, pero se me produce un delta H muy grande, en vez de reducir la potencia, la voy a estar aumentando. De tal forma de que el regulador, el cerebro que decide cuánta agua dejar pasar, va a estar engañado y va a querer seguir cerrando. Y va a seguir cerrando y va a producir más sobrepresión. Bueno, a ese efecto, nosotros tendremos que tener en cuenta algo que ustedes ya han visto en hidráulica, toda la teoría de golpe de Ariete, ya para mí ustedes la conocen. Se recordarán que en los casos en que el tiempo de cierre es mayor que 2L sobre C, tenemos cierre lento y que cuando el cierre es lento, la sobrepresión viene dada por la fórmula de Michaud. Michaud dice que la sobrepresión delta H que se produce es 2 veces la longitud por la velocidad que había en la tubería sobre gravedad por tiempo de cierre. Y en el caso del cierre brusco, con tiempo de cierre menor que 2L sobre C, Allievi nos decía que la sobrepresión será la velocidad en la tubería por la celeridad dividido la gravedad. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que lograr a los efectos de el funcionamiento de la central es que la relación delta H sobre H, o sea, el incremento relativo de la presión que se produce por golpe de Ariete, no sea mayor que valores admitidos, de acuerdo aproximadamente a esta tablita. Fíjense, sería óptimo que nunca la sobrepresión producida por golpe de Ariete en una maniobra supere el 20% de H. Podemos tener condiciones de funcionamiento buenas hasta un valor de delta H sobre H equivalente al 40%. Si superamos ese valor, tendremos condiciones difíciles o inclusive condiciones imposibles de regulación. Directamente el equipamiento no va a responder a las necesidades del sistema. Les decía, lo que yo tengo que lograr entonces es que el valor de delta H, sobre el salto que estoy manejando, no supere un valor que solemos imponernos en el diseño en el orden del 30% de H. O sea, nos vamos a imponer un límite de delta H del 30% del salto que estamos manejando. ¿Tendremos cierre lento o brusco? Bueno, acá veamos rápidamente una cuentita. Si ustedes calculan la celeridad para una conducción de acero, como son todas las grandes conducciones en las centrales hidroeléctricas, el valor de la celeridad, la velocidad de traslación de la onda de golpe de Ariete, está en el orden de los 1000 metros por segundo. Cuando vamos a pequeñas tuberías plásticas, como vamos a ver algunas, ese valor se puede reducir a la mitad e inclusive como extremo al tercio de los 1000. Pero imaginemos una central hidroeléctrica que tiene tuberías de acero y su celeridad entonces anda por los 1000 metros por segundo. La velocidad en una tubería forzada consideremos que puede estar en 4 metros por segundo. Por lo tanto, esta cuenta nos estaría dando 4 por 1000 dividido 10 serían 400 metros. Si delta H sobre H, si delta H son 400 metros, y yo digo delta H no debe ser mayor que el 30% de H, ¿cuánto estaría valiendo H?
para que 400 metros sea el 30%. Si fuera 1200 metros, delta H sería de 400, sería el 33%. Bueno, un poco menos de 1200 metros de caída. Aprovechamiento de 1200 metros de caída bruta, realmente hay pocos. No digo que no los haya, hay hasta de más de 1600, pero estamos hablando de aprovechamientos realmente muy extremos. En estos casos, por lo tanto, en todos los casos, lo normal es que estemos hablando de cierres lentos. Y en los cierres lentos, la sobrepresión por golpe de ariete la vamos a hallar por la expresión de Millot. En esta expresión, fíjense que para que delta H no sea muy grande, yo debería tener muy bajos valores de L, de U, o muy alto valor de tiempo de cierre. El tiempo de cierre en una turbina es algo que no podemos manejar los proyectistas de las centrales. Ese tiempo de cierre lo impone el que diseña y fabrica el equipamiento hidroelectromecánico, el equipamiento de generación, las turbinas y generadores. Cuando hablamos de turbinas y generadores normales, el fabricante nos suele imponer un tiempo de cierre que pueda andar en 5, 6 o 7 segundos. Eso es el tiempo de la maniobra completa desde el caudal máximo hasta cero en caso de salida intempestiva de la central de servicio. O sea, el caso en que tenemos la central entregando la potencia máxima y de repente se cortó la línea de transmisión y hay que cerrar totalmente el caudal por la turbina. Bueno, o sea que sobre ese tiempo de cierre no podemos actuar. Sobre la velocidad sí podemos actuar, pero reducir la velocidad de escurrimiento del agua en la tubería forzada lo vamos a hacer a costa de incrementar el diámetro. El incremento del diámetro tiene obviamente un efecto que es efectivamente el costo. Vamos a tener una tubería de mayor diámetro, va a ser mucho más cara. Y eso va a tener un límite técnico-económico bastante cercano, es decir, no vamos a poder reducir U en gran magnitud. Por lo tanto, nos va a quedar L como un elemento fundamental de decisión. Fíjense que L es la longitud de la tubería forzada, la longitud de esa tubería por la cual ustedes analizaban el golpe de ariete. Entonces, lo que podemos calcular nosotros es lo siguiente. Para un determinado salto H, calculamos el 30% y decimos delta H vale tantos metros y despejamos L. Entonces, para que delta H sea el 30%, L será igual a delta H por G por TC dividido 2 y dividido U. Y esa L será la longitud máxima que podrá tener esa conducción para estar trabajando con cierre lento. Si la longitud de esa conducción es mayor, voy a pasar a tener cierre brusco y por supuesto que no voy a tener la oportunidad de... me cometí un error. Esta será la longitud máxima para que no se produzca un delta H superior al 30% de H. No tiene nada que ver el paso al cierre brusco. Entonces, reiterando el concepto, ponemos un valor de delta H que es el máximo que vamos a admitir, 30% de H, despejamos L y L va a ser la máxima longitud admisible
para no superar el 30% de H en las maniobras, en las sobrepresiones producidas por las maniobras. ¿Y esa longitud cuál es? Esa longitud es la existente entre el obturador y aquel punto en donde vamos a lograr que se refleje la onda de golpe de ariete. El punto donde se refleja la onda de golpe de ariete es aquel punto en donde el flujo encuentra el contacto con la presión atmosférica. De ahí que se introduce en el esquema de aprovechamiento la chimenea de equilibrio. La chimenea de equilibrio es ni más ni menos que una conexión con la atmósfera. Entonces, cuando tenemos conducciones muy largas entre el embalse y la casa de máquinas, vamos a tener que hacer este análisis a los efectos de analizar si es necesaria la colocación de una chimenea de equilibrio. Si hicimos este análisis y nos dio que la longitud L es menor que la longitud total de conducciones, significará que tendremos que poner una chimenea de equilibrio. Y esa chimenea de equilibrio va a tener que estar situada a una distancia del obturador, es decir, distancia de las turbinas, inferior al L que nos resulte de este análisis.